llegamos. Buenas noches. Estábamos bailando aquí esperando la cuenta regresiva. Les damos la bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá, por conectarse una noche más junto a nosotros. Como ustedes saben, para nosotros es una bendición, es un regalo del Señor, una honra el haber podido hacer estos streaming, el estar con ustedes cada martes y sobre todo gozarnos en lo que el Señor está haciendo en cada familia. Es como el mayor gozo de nuestro corazón ver que el Señor da fruto, que todo lo que hemos compartido, Él lo pone en sus corazones y de repente nos deja saber las cosas que están ocurriendo en sus vidas, cómo la palabra, cómo la relación con Dios está transformando cosas en su familia. Eso nos llena de gozo y nos alienta a seguir adelante. Así que queremos saludarlos, pedirles que nos sigan saludando, que nos pongan ahí sus mensajes. De repente me han escrito personas contándome que ven los streaming y es como, hoy nunca habían hablado, nunca nos habían dicho, gente que no tenemos idea porque no participa regularmente. Así que los invitamos a saludarnos y ahí nuestro director está pasando sus saludos. Aprovechemos de saludar a Vanessa, a Mane, a Juan Eduardo y Carla, Sí, nuestra bienvenidos a amada todos. tía Quelita, que la veíamos 3 veces a la semana, ahora no la vemos nunca, pobrecita. A su hermano Alejandro, ¿cómo está? Qué gusto estar con ustedes. Sí, Ahí está mi suegrita, que ya se conectó con mi suegrito. Un besito para ellos. besitos al norte del mundo. A la Rosario, ¿cómo está Rosario? Estamos bien, Rosarito, muchas gracias. Y muy felices, pues, felices de compartir. Ahí está Panchito Chaguyo, Panchito la también. iglesia en pleno Sí, acompañándonos. nuestros guerreros, Laurita también, la Eliane. Buenas noches, gracias por ser ese batallón siempre de apoyo, de oración. Daniela, bienvenida, qué bueno que estás acá. Dios te bendiga también. La Titi, Víctor, mira, todos ahí se animaron a saludarnos. Les damos gracias por sus saludos. Paul, mira, vamos a estar ahí hasta las 11. Hola, hola. Gracias por estar acá, todos los que se van a seguir Sí, integrando. está guapa mi esposita. Ay, muchas gracias, Eliane. Estamos contentos hoy día porque estamos avanzando en temas hermosos, en temas que nos llenan, nos desafían y llenan nuestra familia de propósitos, de la presencia del Señor. Y bueno, para los que se vienen integrando, mira, Homeschool consagrado al Señor, bendiciones, Corina, y todo un ministerio de muchas familias homeschooler que lleva ahí nuestra amiga también hace harto tiempo. Corín, que el Señor te bendiga, qué bueno que estás acá. Para los que no saben o se vienen integrando recién, queremos contarles que somos parte de este ministerio hermoso que es la Iglesia Cristiana Vitacura, que tiene todas sus reuniones los días domingo a las 11:30 y los días miércoles a las 8:30 en este mismo canal, así que están todos muy invitados a participar cuando ustedes quieran. Y somos una familia, miembros de la familia pastoral, una familia que hace homeschool hace 9 años, desde que nació nuestro primer pequeño. Y estamos haciendo esta serie hace ya varios meses. Desde que Así empezó que, la cuarentena. sí, desde que empezó la cuarentena. Y no solamente hemos estado hablando de homeschool o de educación, sino sobre todo de familia, de cuál es el diseño original de Dios para la familia. En cada rol, en cada etapa hemos ido, pero sacando el jugo, lo que más el Señor nos ha hablado, nos ha hecho profundizar en cada cosa para poder bendecir a la familia en este tiempo. Así que si ustedes no han visto aún los videos anteriores, los invitamos acá en la lista de reproducción a que los puedan ver en orden para que no se pierdan de nada de todo lo que el Señor ha hecho estos meses. Así que ¿Comenzamos? comencemos. Ya. Señor, te damos gracias por este tiempo. Siempre partimos agradeciéndote, Señor, porque es un honor poder estar compartiendo tu palabra y que tu Espíritu Santo se haga presente, Señor. Porque no queremos hablar de
de nosotros, de nuestras vidas, de lo entretenido que somos o lo fome que somos, Señor, sino hablar de ti, de tus maravillas y de tus propósitos para cada una de las familias que en las que tú estás creando algo maravilloso, Señor, y poniendo tu diseño original en ellos. Así que queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable y se meta, Señor, a cada casa, se manifieste en cada casa donde ya estás, Señor, te manifiestes y hables y transformes los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Amén. Entonces partamos. A ver si me acompaña esto. Ya. Vamos a partir recordando y terminando lo que hablamos la semana pasada, y no porque nos haya faltado una colita y después seguimos, sino que está absolutamente conectado. Estábamos viendo la semana pasada el diseño, que Dios tiene un diseño único, irrepetible, específico para cada uno de nuestros niños, y por lo tanto fuimos desentrañando por qué es tan importante que podamos buscar en el corazón del Señor cuál es la identidad de nuestros hijos. Y cómo llegamos a eso, cómo el Señor los creó con un propósito, con una identidad, con un llamado, y cómo la educación que nosotros hacemos como padres tiene que ir alineada a lo que el Señor está haciendo en ellos, hacia dónde los está llevando. No podemos estar separados de lo que el Señor tiene como propósito para nuestros hijos. No podemos ir corriendo con nuestras propias expectativas, con nuestras propias intenciones, nuestras propias ganas de que sean esto o aquello, sino que debemos estar alineados con el Señor, buscando su Espíritu Santo, estando en intimidad con Él para poder comprender lo que el Señor quiere hacer con nuestra familia. Y desde el inicio de estos streaming hemos estado hablando de la importancia y de la necesidad de estar en el Espíritu Santo, de estar en la presencia de Dios, de estar relacionándonos con Dios, de ser sus discípulos, de vivir con Él diariamente. Y cuando nos encontramos con el diseño original de nuestros hijos, de nuevo estamos siendo llamados a lo mismo. Entonces estamos como yendo cada vez más profundo en esta idea que es la central de lo que hemos querido compartir. Y terminamos la semana pasada con estas palabras donde vemos que el verdadero educador del ser humano es el Espíritu Santo. Y con educador no nos referimos a que Él nos enseña conocimientos o que nosotros ya estamos formados y Él nos va educando, sino que Él es el que transforma nuestro ser, Él es el que nos hace de nuevo, Él es el que quiebra nuestra antigua manera de vivir y nos hace nacer de nuevo con la simiente de Cristo dentro, y nos da una nueva vida en Cristo, nos hace ir de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y en eso decimos a modo de decir que es nuestro educador y que por lo tanto también es el educador de nuestros hijos. Y que nosotros no debemos pensar que cargamos nosotros con ese peso, sino que es el Señor el que nos debe guiar también en la formación de nuestros pequeños. Así como Él nos ha formado a nosotros, también los quiere formar a ellos. Y nosotros debemos estar alineados con Él. Entonces, en ese sentido, denme un segundito, es que debemos buscar esta revelación de parte de Dios, entender que el Espíritu Santo es lo principal que debemos tener encendido en nuestra familia para poder ser guiados por Dios. Y dejar que el Señor nos saque esa carga que sentimos de repente, esa responsabilidad abrumadora, ese temor que también muchas veces viene con respecto al futuro de nuestros hijos, o a si lo estamos haciendo bien o no, y buscar al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y tengamos certeza en cada paso que damos. Y que no podemos prescindir de Él, no podemos tener una vida familiar, tener una crianza, tener una educación,
tener un matrimonio, no podemos tener una familia prescindiendo de nuestra relación con el Padre, de nuestra dependencia absoluta del Espíritu Santo, porque Él es el que hace toda la obra necesaria. Él es el que el Señor dejó para que nos guiara, nos hiciera de nuevo. Si podemos revisar esa última diapositiva, vemos esas palabras donde decía que Él nos iba a guiar a toda verdad. Cristo les dijo a sus discípulos antes de ser sacrificado que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no hablaría por su propia cuenta, sino que lo que vendría del corazón del Padre, incluso para decirnos las cosas que habrían de venir. También que el Espíritu Santo era el que nos iba a enseñar todas las cosas. El Señor estaba emocionado porque iba a venir el Espíritu Santo, que era algo que era mejor a que Él se quedara con nosotros. Y si uno piensa en lo que habrán, cómo los discípulos habrán recibido esto, es impresionante, porque qué mejor que Cristo se quede acá con nosotros y estar con Él y seguir viviendo esta vida sobrenatural. Pero el Señor les dice, les conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo a morar en ustedes y los va a guiar y les va a enseñar todas las cosas. Y luego vemos en Hechos, ¿verdad?, cómo el Señor dice que antes de que, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, o sea, todas sus instrucciones, sus directrices que dio antes de subir, fueron en el Espíritu Santo, fueron dadas por el Espíritu Santo a los apóstoles, pero luego viene el bautizo del Espíritu Santo sobre ellos, que es lo que está en Hechos 2, ¿cierto? Que vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y ahí fue confirmado el Evangelio y toda la palabra que el Señor les había predicado durante años. El Espíritu Santo como que la consumó y les hizo evidentes a ellos las cosas que antes estaban ocultas a su entendimiento. Y luego vemos que la iglesia era edificada andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Y decíamos que esto fue el inicio solamente de cómo el Espíritu Santo es como la descripción del regalo, ¿cierto? De qué es lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nosotros. Entonces luego tenemos, y si nos recordamos hacia atrás, que en este tiempo en que el Señor se toma para formarnos en el lugar perfecto, es el lugar de la intimidad. Y cuando el Señor decía en Juan, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está la palabra diciendo que Cristo era en que en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres y que Cristo vino a resplandecer en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, el Señor es la luz. Y Juan 8 dice que otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, acá está el Señor diciendo, yo soy la luz, pero el que me sigue tendrá también esa luz. Y luego en Mateo 5:14, el Señor nos dice, Cristo mismo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, este lugar de intimidad con Dios es donde Él hace esta obra. ¿Cómo podemos ser luz en el mundo? ¿Cómo tenemos acceso a esa luz? ¿Cómo nos llenamos de esa luz para que esa luz salga de dentro de nosotros? No somos un espejo que refleja una luz de afuera y la proyecta, sino que Él dice que nosotros somos la luz del mundo. No es como la luna, que la luz que vemos en ella es la luz del sol, sino que dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y cómo podemos ser la luz del mundo?
teniendo a la luz del mundo dentro de nosotros, y ese es Cristo formado en nosotros. Y eso ocurre en el lugar perfecto, que es en el lugar santísimo, que es en la intimidad con Él. Y por eso que no podemos separar esta vida del Espíritu Santo, no podemos separar la educación de nuestros hijos de la dependencia del Espíritu Santo. Y no podemos separar nuestro conocimiento acerca de quiénes son nuestros hijos del Espíritu Santo. Porque el Señor es el creador de nuestros hijos. Él es el que sabe quiénes son. Él es el que sabe hacia dónde van. Él es el que sabe para qué fueron creados. ¿Cómo podemos educarlos y guiarlos en ese camino si nosotros no tenemos intimidad con Dios? Tampoco vamos a poder enseñarles esa intimidad. Solamente en esa herencia recibida en su presencia, en intimidad con su corazón, es donde podemos ser llenos de su luz para que salga desde dentro de nosotros de manera natural, de manera sobrenatural, sin fingimiento, esa luz que está en nosotros por medio del Espíritu Santo que ha formado a Cristo. Entonces, cuando tenemos esta revelación del Señor en nuestro corazón acerca de la identidad de nuestros hijos, vamos a poder colaborar con lo que el Espíritu Santo necesita y quiere hacer en ellos. Nuestros hijos necesitan ser ministrados por sus padres, por su papá especialmente, que el padre se haga cargo como sacerdote del hogar de estar en oración y ministración de los hijos, porque somos tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice ahí, yo quería también invitarlos a reflexionar en sus tiempos con el Señor estas cosas, y tenemos ahí una imagen de una siembra, ¿verdad? Del trigo, la semilla, y nosotros tenemos que ver a nuestros hijos como una tierra que nos ha sido dada para ser sembrada, una tierra para ser trabajada, para ser cuidada. Preguntémosle al Señor, ¿quién es mi hijo? Muéstrame su identidad, como veíamos en el Salmo 139. Entender que somos sus tutores de niños que son del Señor, que son del Señor antes que nuestros. Y entender que si tenemos una educación y una formación con los ojos en el reino de Dios y no en la añadidura, no solamente en lo que está logrando, lo que no está logrando, en que si es bueno en esto, cuáles son sus dones, sus talentos, cómo lo capacito, cómo hago que mejore, sino que poner los ojos en el reino de Dios sobre nuestros hijos. Vamos a tener una añadidura por consecuencia. Y entender también que somos ciudadanos del reino de Dios, no de este mundo. Por lo tanto, nuestros hijos también tenemos que hacerlos partícipes de este reino de Dios que queremos traer a la tierra. Y que finalmente entender que esta revolución tremenda que podemos hacer los padres, que seamos apasionados por Dios y apasionados por nuestra familia, restaurando el diseño original que el Señor tiene preparado para sanar la tierra. Como dice que la creación clama que se manifiesten los hijos de Dios. Vamos a lograr eso cuando seamos familias que traigan el reino de Dios a la tierra. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos la intimidad con Dios? ¿Cómo aprendemos a estar en su presencia? Nosotros queremos transmitir a ustedes algo nuevo, una manera nueva, no algo nuevo así como algo que, porque está en la palabra, ¿cierto? Pero una revelación certera de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él y por qué es tan importante esta relación íntima con Él, que es a lo que queremos llegar en este streaming. Entonces vamos a leer en Éxodo 33, del 1 al 17. Van a ser una buena cantidad de versículos, pero es para entender qué es esto de la intimidad con Dios, qué es esto de tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces dice en Éxodo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí
tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Bueno, todo esto que leí es para introducir el tema de la presencia de Dios. Y aquí vemos bueno, después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dice a Moisés, entra a la tierra prometida, ¿no es cierto? A la tierra que fluye leche y miel, a la que juré a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo no voy a ir con ustedes porque el pueblo, ¿no es cierto? Es un pueblo orgulloso, eso quiere decir de dura cerviz, es un pueblo rebelde, desobediente. Y fíjense que el pueblo se entristece mucho porque el Señor dijo que los iba a consumir. Porque ellos eran tan orgullosos que en cualquier momento el Señor se aburría de ellos y los consumía. Pero la preocupación de Moisés no era esa, sino era la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque él estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, a estar en presencia de Dios, ¿no es cierto?, con Jehová, y lo veía cara a cara y conversaba con él. Y eso lo vemos en el versículo 7, que dice que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, ¿no es cierto? Y después en el versículo 9 dice, y Jehová hablaba con Moisés. Y en el 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera a su compañero. Entonces tenemos que Moisés entraba a este lugar que se llamaba el tabernáculo, y entraba a la presencia de Dios y hablaba cara a cara con el Señor. Y era tan maravilloso, y era tan poderosa también la manifestación, ¿no es cierto? Que dice que todo el pueblo quedaba atento cuando Moisés entraba a la presencia de Dios. Todos tenían acceso. No sé si fijaron que en el versículo de la página anterior hablaba que el tabernáculo estaba afuera y todo el que buscara a Dios podía entrar al tabernáculo, y que incluso había un joven que se llamaba Josué, que no se apartaba nunca, estaba siempre ahí. Entonces cuando Moisés habla con Dios, le dice,
tú me dices que yo saque a este pueblo, que lo lleve a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Y en realidad lo que estaba buscando Moisés es que fuera Dios con ellos, ¿no es cierto? Porque era tan importante, porque Moisés se hizo adicto a la presencia de Dios. Se hizo, amaba, ¿no es cierto?, a Dios y le fascinaba entrar en su presencia. Entonces les dice, o sea, Dios le está ofreciendo cumplir las promesas que se le habían hecho siglos antes a los padres de Israel y se estaban cumpliendo esos tiempos maravillosos. Pero a Moisés eso no le importaba, a Moisés eso no le interesaba, lo único que quería era seguir contando con la presencia de Dios. Y entonces le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo para cumplir todas estas promesas maravillosas que tú hiciste para instalar la nación de Israel en la tierra prometida, pero si tu presencia no va conmigo, mejor nos quedamos acá. ¿Cierto? Y eso se suma a lo que decía David, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Moisés y David eran dos personas en el Antiguo Testamento que conocieron tan bien, que entraron mucho a la presencia de Dios y se maravillaban de estar ahí. ¿Y por qué? Porque estaban cara a cara con Dios. Y el Señor se agrada esta petición de Moisés y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que me pediste, voy a ir contigo, porque has hallado gracia en mis ojos y te conozco por nombre. Qué maravilloso es hallar gracia delante de los ojos de Dios y que Él nos conozca por nombre. Ahora, cuando vino Jesús, dice en Mateo 27, 50-51, que cuando Él exclamó en la cruz y entregó su espíritu, dice el versículo 51 de Mateo 27, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué era ese velo del templo? Bueno, estaba el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Ustedes saben que de David llevó ese tabernáculo, lo tenían lo habían atrapado los filisteos, lo llevó a Jerusalén. Y Salomón puso ese tabernáculo dentro de un templo. David lo quiso hacer, pero Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, sino que lo va a hacer tu hijo. Y en ese templo estaba el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y dice que cuando Cristo expiró, el velo del templo se rasgó en dos. Lo que significaba es que la presencia de Dios ya no estaba exclusivamente en el templo, en el lugar santísimo, donde se manifestaba hasta ese momento, sino que salió de ahí. Y en Hebreos 10, del 19 al 22, nos dice a dónde está ese lugar. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, gracias a la sangre que Jesucristo derramó, ¿no es cierto?, que rasgó el templo para que la presencia de Dios no estuviera solamente en el lugar santísimo, sino que en todos los corazones de quienes entraran a la presencia de Dios a través de Cristo. Y eso es lo que dice aquí en Hebreos, que es tan importante. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, todos podemos entrar en el lugar santísimo, que ya no está en Israel, que ya no está en Jerusalén, sino que está en los corazones de todos nosotros, en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que Él pone en nosotros y que lo vamos a ver en unos minutos más. Pero podemos entrar a su presencia, a estar con Él, a tener la misma conversación cara a cara que tenía Moisés con Dios. Esa presencia que David disfrutaba. Y fíjense lo que dice Hechos 15, del 13 al 18. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿No es cierto? Habla del tabernáculo de David, que es el mismo tabernáculo que tenía Moisés, pero habla del tabernáculo de David porque lo que agregó David fue que hubiera adoradores 24/7, en las 24 horas del día, los 7 de la semana, hubieran personas adorando a Dios en el tabernáculo de David. Entonces, por eso que los profetas empezaron a hablar no del tabernáculo de Moisés, sino del tabernáculo de David, porque él agregó algo más y agradó tanto a Dios esto que David hizo, que el Señor le dice, nos profetizó en el Antiguo Testamento que volvería a reedificar ese tabernáculo. Hoy día el templo ya no existe. El velo se rasgó y el templo fue destruido después en el año 70 por los romanos. Pero el Señor reedificó el tabernáculo en los corazones de los que entran a la presencia de Dios a través de Jesucristo y por su sangre. Entonces, esta maravilla que vino a ser Cristo, que es permitir que todos podamos entrar en su presencia y que no tengamos que ir a Jerusalén. Y esto es lo que dice el versículo 17 de Hechos 15. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, ¿no es cierto? Antes solamente podían entrar los judíos, los hebreos. Hoy día todos los gentiles, y eso estaba profetizado. Y esto es un pasaje que muestra cuando la iglesia de Jerusalén entendió que Cristo no era solamente para los hebreos, para los judíos, sino para tanto judíos como gentiles, para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera entrar a la presencia de Dios. Entonces, qué maravilla es poder entrar en su presencia y orar y conversar con nuestro Dios. Y yo sé que no es tan simple, ¿no? Yo sé que no pasa el primer día que uno entra y escucha a Dios y te habla y lo ves, ¿no es cierto? Es algo que vamos aprendiendo, vamos desarrollando junto a la obra del Espíritu Santo. Pero es algo que tenemos que saber que está ahí, listo para que nosotros disfrutemos. Y yo no me imagino a Moisés entrando en el tabernáculo, llevando su computador, ¿no es cierto? Y trabajar mientras estaba conversando con Dios y miraba su computador trabajando. O no me lo imagino llevando los platos sucios que tenía que lavar, ¿no es cierto? Entonces conversaba con Dios mientras lavaba platos, mientras lavaba ropa, planchaba. Cuando Moisés iba al tabernáculo a conversar con Dios, iba a conversar con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos dicen, no, si yo oro, yo mientras lavo los platos, oro, ¿no es cierto? Las mamás pasan mucho tiempo lavando platos, entonces aprovechan ese tiempo y no está mal estar con Dios mientras lavamos platos. Pero lo que estamos hablando aquí es de estar en ese tiempo, en el lugar santo, en intimidad con el Señor. En estar nuestros sentidos enfocados en lo que Dios nos quiere decir, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, en lo que Dios quiere hablarnos y en adorarlo. O sea, ¿cómo será de importante estarlo adorando constantemente? Que el Señor mencionó, el Padre mencionó a través de sus profetas que Él quería reedificar ese tabernáculo donde Él era adorado las 24 horas, los 7 días de la semana. Y nosotros podemos adorarlo así. Yo creo que es tan importante abrir el corazón y pedir que el Señor nos revele lo importante que es para Él esto, porque la oración
Es algo que es tan tomado a la ligera también, es como un llamado tan cotidiano y quizás algo que tiene tanta costumbre o algo que se puede hacer tan religiosamente, entre comillas, que... Que por ejemplo ahí, te voy a dejar, Ujú, pero tampoco me imagino a Moisés entrando al tabernáculo, se sentaba y decía, ya Señor, y empezaba a mm, abrir los rollos, ya Señor, mira, te quiero pedir por el vecino de al lado, que qué es lo que le pasa, ah, sí, tiene esto. Y Señor, también te quiero pedir por la señora que vive en la casa de atrás y por mi primo. Y terminaba de pedir, cerraba su rollo y se iba. Dice que conversaba cara a cara como alguien conversa con su compañero. mm. Yo no converso con mi esposa con una lista, de decirle, oye, ¿sabes qué? Tu hijo mayor necesita que lave los pantalones, el chico necesita ir al baño, la chica en medio anda chascona. Yo no converso así con mi esposa, ¿cierto? Por lo menos cuando tenemos comunicación efectiva y efectiva y poderosa, ¿no es cierto? Y amorosa. Entonces, de repente se vuelve tan religioso, tan rutinario, Mm, o no le damos la importancia que tiene el estar ahí con Dios. claro. Y eso fue lo que enamoró a Moisés. Lo enamoró de Dios, el poder hablar con él y conversar con él y decía, mira, ¿sabes qué? Yo sé que los antiguos escribieron esto, yo sé que nuestros padres estaban fascinados con la promesa que tú hiciste de que vamos a entrar, vamos a tener una tierra prometida donde vamos a poner la bandera de nuestro país y vamos a ser el pueblo de Dios, pero ¿sabes qué? Si tú no vas con nosotros, yo no quiero. Yo prefiero estar contigo. ¿Podemos acaso renunciar? Muchos hemos recibido promesas de Dios. ¿Somos capaces de renunciar a las promesas de Dios solo por querer estar con Él? Mm. Es que claro, eso es entender que cuando hablamos de estar en su presencia, hablamos de Él, hablamos de entrar en un lugar santo donde Él se va a manifestar, donde Dios, donde Cristo, quien se sacrificó por nosotros, el creador del universo, la luz del mundo, se va a manifestar. Es como ir a un lugar a entender en presencia de quién estamos y a qué tenemos acceso detrás de ese velo. A mí me impacta que diga que ese velo es su carne, es como su sacrificio lo partió, lo separó de su padre, enfrentó el infierno por amor a nosotros, para darnos acceso a algo que debe ser revelada su profundidad a nosotros. No ir a orar de una manera ligera, diciendo, Señor, estoy aquí, buenos días, te pido que me bendigas en este día, acompáñame, bendice a mi familia, hacer como sin entender, sin amar a Dios mientras estamos con Él, sin entregarle nuestro corazón, sin adorarlo, sin observarlo, conocerlo en profundidad en ese tiempo. Entonces, cuando hablamos de buscar su presencia para todo, no estamos diciendo que repitamos oraciones constantemente para que Él nos ayude, sino que estamos hablando de entrar al lugar santísimo, a estar con nuestro Señor, con nuestro Papá, con nuestro Creador, estar con Él, conocerlo, que podamos abrazarlo, estar en su corazón, sentir su presencia y escuchar su voz, escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Veamos lo que dice Lucas 10:38. Dice que aconteció que yendo de camino entró a una aldea, estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Ujú. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada. ¿No es cierto? Y el título de esta diapositiva dice, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y Jesucristo le dice, Jesús le dice a María, una cosa es necesaria y es lo que está haciendo María. Por lo tanto, no le va a ser quitado eso. ¿Y qué es lo que estaba haciendo María? Estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo hablar. Con todos sus sentidos enfocados en Cristo. Marta seguramente escuchaba también lo que estaba hablando Jesús, pero ella estaba preparando la mesa, estaba haciendo los últimos arreglos para el almuerzo. eh, no sé, Multitasking. muy claro, barriendo el piso para que Jesús no se fuera a ensuciar los pies, ¿no es cierto? Que andaban con sandalias. Un montón de cosas que estaba haciendo, de tal manera que Jesús le dice, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero probablemente ella estaba escuchando. Pero Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Así es como quiero que me escuches. No turbada, no mientras haces cosas, porque una sola cosa es necesaria, que estés así como ella. Que estés así, mirándome y escuchándome. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y de repente estamos tan ocupados y nos ponemos tantas tareas y en el homeschool, ¿no es cierto?, nos ponemos tantos objetivos eh, Mm. ambiciosos y no nos damos cuenta que la única cosa necesaria, lo único que Dios quiere y de dónde va a salir todo el fruto, es que nos sentemos a mirarlo a Él y escucharlo hablar. ¿Cierto? Y una vez más, yo sé que esto es un ejercicio. Es un ejercicio de pedirle al Espíritu Santo que venga a estar contigo, que te hable. Es un ejercicio de leer la palabra, porque muchos la leen y no entienden nada. ¿Cierto? Pero Jesús, o sea, el Señor va abriendo nuestros oídos en la medida que vamos exponiéndonos a su palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír, no dice y el oír la palabra de Dios, sino dice el oír por la palabra de Dios. Nuestro oído se va abriendo en la medida que vamos escuchando su palabra. Nuestro entendimiento va creciendo, se va desarrollando en la medida que escuchamos su palabra y va generando esa fe que necesitamos para vivir la vida de Dios. Porque no dice escuchar la palabra de Dios, sino que dice la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, en la medida que tú estás ahí leyendo su palabra, en la presencia del Espíritu Santo y viendo al Espíritu Santo, explícame qué me quieres decir a mí con esto, qué quieres hacer conmigo, ¿no es cierto? Se va abriendo nuestro oído. Y mira lo que dice Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿No es cierto? El lugar secreto que muchos hemos oído, que tenemos que ir a ese lugar secreto, pero cada tanto se olvida. Pero Jesucristo nos dijo, cuando ustedes oren, o sea, ese momento de intimidad, porque también Pablo decía, yo oro incesantemente y orad sin cesar, nos pedía. Y ese es el 24/7 que tenía David en el tabernáculo. Pero también está ese momento íntimo que Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar en público. Mm. El otro día, así como un paréntesis, conversábamos con mi cuñado de las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres y cómo yo le contaba un poco cómo pasa en mi propio cerebro de que va corriendo como en tantos niveles al mismo tiempo y las mujeres somos así, como que estamos como con 10 conexiones paralelas, simultáneas, podemos escuchar varias cosas, estamos quizás cocinando, pero sabemos lo que está pasando en el patio, sabemos lo que tenemos que hacer, la hora, y yo le decía, es tan agotador
vivir así, que yo a veces digo, pucha, es necesario y el Señor nos dio esa habilidad, pero uno quisiera, yo por lo menos como apagarme en un momento y descansar un poco ese proceso constante que ocurre. Em, y mi cuñado me decía, ¿y cuando oras, qué pasa? Y yo me quedé pensando y es como, ahí me enfoco en una sola cosa, porque ese era el punto que yo le decía que yo había leído que lo difícil que es para una mujer, luego de que ya tiene este cerebro transformado por las hormonas de la maternidad, este cerebro que ya hace muchas cosas a la vez, a mí me cuesta mucho cuando tengo que enfocarme en una tarea única, por ejemplo, o no sé, sentarme a estudiar algo o preparar, no sé, cuando le estoy preparando algo a los niños para el día siguiente. Es como que cuando ya los niños ya se acostaron, es como que mi mente busca llenar esos espacios que ya se apagaron y, y cuesta enfocarse en una sola cosa. Si estás pensando que algo se te pasó o lo que tienes que... Y mi cuñado me decía, ¿y cuando oras qué pasa con tu mente? Y es como, ese es mi lugar de descanso, ahí descansa mi alma. Y por eso muchas veces cuando estamos en tiempos de adoración o tiempos de intimidad con el Señor, a mí me da mucha emoción y me quebranto porque ese momento para mí es único, porque no tengo otro así, en que el Señor me enfoca completamente en Él y Él llena todas esas líneas, esas vías que corren por mi cabeza, las llena todas. Y, y me habla, nos muestra cosas, nos llena completamente de lo que la manera en la que Él se manifiesta en ese momento. Entonces esto es una invitación a las mujeres que quizás viven así con ese desgaste, entender que en su presencia tenemos descanso. Por eso también le decía a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor nos enfoca en Él, nos hace mirarlo, nos hace que todo lo demás cese, como a María, que ya no hay más afanes porque estamos con Él y porque Él es suficiente. El experimentar eso en la relación con Dios es maravilloso. No hay nada que se iguale a esa plenitud. Entonces, cuán importante es buscar ese momento, hacérselo, decidir buscar el momento para estar en intimidad con Él, buscando su corazón y estando en su presencia. Fíjense que este plan de Dios es tan perfecto que Él dispuso su Espíritu Santo para ayudarnos en este proceso de buscar al Señor. Y entonces vamos a leer algunos versículos. Primero uno que está en Gálatas 4, versículo 6, que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí, bueno, arriba dice una relación con nuestro papá guiado por su Espíritu. Porque el Señor nos invita a relacionarnos con, con nuestro maestro o con nuestro guía, con nuestro gurú, sino que nos invita a relacionarnos con nuestro papá. Con un papá que nos ama y que pone su Espíritu Santo, o sea, su propio Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu de su Hijo Jesús dentro de nosotros para que reconozcamos a nuestro papá y le digamos papito, ¿no es cierto? Abba Padre, que significa papito. Para que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos diga, oye, ya no eres esclavo, no eres un desconocido, eres hijo de Dios. Relaciónate con Él como papá. Estoy, ¿no es cierto? El Espíritu Santo diciendo, estoy en tu corazón y quiero que le digamos papito al Señor. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Entonces es tan perfecto esto, pero de repente ni siquiera le damos cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero es tan importante que entendamos que el Señor lo ha hecho de tal manera, tan perfecto esto que dijo, bueno, estos seres humanos son tan sordos y son tan porfiados que no se van a poder relacionar conmigo si yo no envío mi Espíritu Santo en ellos, para que entiendan que yo soy su papá y para que ese espíritu, que es el espíritu de Cristo, clame desde dentro de ellos, papito, y ellos puedan entender que yo soy su papá. Y, y podamos relacionarnos con Él como nuestro papito. Podamos relacionarnos con nuestro papito, entender que podemos acercarnos delante de su presencia. ¿Cierto? Hay gente que en general, no los evangélicos, pero mucha gente que dice, no, yo no molesto a Dios porque debe estar ocupado con muchas cosas, ¿no es cierto? Que tiene que tener el universo en equilibrio, eh, está equilibrando la vida de tantas personas al mismo tiempo, evitando guerras y bueno, tantas cosas que el Señor está y que es verdad que el Señor está sosteniendo. El Señor sostiene el universo entero. Pero también es nuestro papito y quiere que nosotros nos acerquemos y nos relacionemos con Él y le pidamos lo que necesitamos y le agradezcamos lo que nos da y nos emocionemos con Él y lo adoremos y le digamos que lo amamos y sentir su amor, porque Él decidió relacionarse con nosotros a través del vínculo del amor. Y vean lo que dice después Romanos, el mismo Romanos 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es tan perfecto el diseño de Dios de relacionarse con nosotros que pone el Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros y pida lo que nosotros no sabemos que nos conviene, pero que el Espíritu Santo sí sabe. Y nosotros muchas veces estamos pidiendo A y el Espíritu Santo intercede por nosotros para que pase Z y el Señor escucha al Espíritu Santo y pasa a Z, ¿no es cierto? Y después nos damos cuenta, uy, lo que yo estaba orando no tiene nada que ver con lo que Dios quería hacer, pero es mucho más maravilloso el plan de Dios que el plan que yo tenía. Pero fíjense este deseo de Dios de relacionarse con nosotros, de tratarnos como hijos. Porque nosotros éramos enemigos de Él, éramos contrarios a Dios. De forma natural no nos acercamos a Dios, sino que Él se acercó a nosotros, Él nos enamoró primero y además pone al Espíritu Santo para sacar todo lo que está, todo lo contrario a Dios en nosotros y poder relacionarnos con Él. Poder entrar a ese lugar santísimo y tener la tranquilidad, la confianza de saber que tenemos derecho a entrar a ese lugar por la sangre de Cristo y que tenemos derecho de decirle, papito, ¿cierto? Porque todo el que creyó en Él, el Señor le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y de repente hay muchos que se dicen cristianos que andan como huérfanos por la vida. Andan como huérfanos porque no saben que tienen entrada al lugar santísimo y como no se relacionan con Dios, no saben que tienen un papá. No saben que tienen acceso a sentir su amor. No han construido una relación con Él. Así es. No han construido una relación con Dios. Entonces, por eso es que nosotros hemos hablado tanto del Espíritu Santo. Hemos hablado tanto del tiempo en el lugar secreto, en el tiempo en el lugar santísimo. Porque es de ahí donde el Señor nos revela todo lo que necesitamos y hemos estado hablando mucho del homeschooling y de conocer a nuestros hijos y de instruirlos en el camino de Dios y también de instruirlos
conforme al plan que Dios tiene para cada uno de ellos y conforme a la identidad que tiene cada uno de ellos. Y todo eso nos puede ser revelado ahí en ese lugar de su presencia. O sea, nosotros no estamos diciendo que si tú crees, entonces el Espíritu Santo te va a hablar mientras tú vas haciendo las cosas. No, estamos diciendo que tienes que ir y buscarlo. Tienes que ir a ese lugar para comunicarte con tu papá. Y que Él te diga, mira, haz esto con tu hijo, enséñale a tu hijo esto. Este es el plan, ¿no es cierto?, para tu hijo, o lo descubren juntos en la presencia de Dios. Así es, Corín pone Hebreos 4:16, que es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Lo estuvimos leyendo ahí cuando estaba preparando el material. Tenemos acceso para entrar confiadamente al trono de la gracia. Entendiendo que la gracia tiene esa doble función maravillosa, que por un lado es ese darnos lo que no merecemos, y por otro lado el poder de Dios que opera En nosotros en para esa transformarnos. gracia para transformarnos. La gracia como poder de Dios. Entonces, para terminar, queremos leer este versículo, que está en 1 Juan 4:16-19, que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Fíjense el principio, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero para conocer y creer el amor que Dios tiene, tenemos que experimentar. Tenemos que vivirlo, tenemos que relacionarnos con ese amor. ¿Cierto? Y es por eso que hay muchos cristianos que andan como huérfanos por la vida, porque no han experimentado el amor de su papá. Porque no han podido entrar o no han sabido que tienen el derecho de entrar al lugar santísimo y ser amado por el papá, por nuestro papá. Y al entrar en ese lugar santísimo y ser amado por nuestro papá, dice que el amor se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque tenemos confianza porque nos sabemos amados, no porque nos aprendimos de memoria una doctrina. ¿Cierto? El Señor nos dice: tengan confianza en el día del juicio, porque el amor se ha perfeccionado en ustedes. O sea, esa relación de amor te hace saber que Dios te ama, y que cuando te vayas a presentar delante de Él, te va a decir: entra, hijo. Y no porque aprendiste de memoria una doctrina que decía que tú vas a ser salvo. Es distinto tener la convicción de ser salvo porque estás experimentando continuamente su amor, a tener la convicción de ser salvo porque me aprendí una doctrina. Y hay doctrinas cristianas que hablan de que la salvación se pierde, otras doctrinas cristianas que dicen que la salvación no se pierde. Entonces, ¿en cuál doctrina creo? Pero aquí lo que Juan, ¿no es cierto?, el discípulo del amor, nos está diciendo: ¿saben qué? Entren en la presencia de Dios de tal manera que el amor se perfeccione en ustedes, y así tengan confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en ese amor somos perfeccionados, porque en ese amor nos vamos transformando para ser igual a Cristo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces ahí dice que el amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado, ¿no es cierto? Y el que teme está temiendo el castigo. Pero nosotros, si entramos en su presencia y recibimos su amor, aprendemos a amarlo a Él, y ocurre su transformación en nosotros. Y todo esto parte
¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No porque nosotros éramos buenos, no porque merecíamos algo, no porque el Señor nos debía nada. Es porque Él quiso amarnos y quiso rescatarnos y quiso relacionarse con nosotros Mm. por amor. Y está las arras del Espíritu, o sea, en la medida en la que tenemos las marcas de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es una obra que ocurre en el lugar secreto, es una obra que ocurre en el lugar santísimo. Es nuestra garantía. Por aquí pasó el Espíritu Santo, aquí obró y hay fruto. Y ahí es donde permanece el amor del Señor, donde permanecemos en Él como el pámpano a la vid, que no podemos estar separados de Él. No podemos dar vida separados de Él, no podemos generar nada bueno que salga de nosotros separado de Él. Y algo que a mí me impacta de esto y que ha sido como una revelación muy grande que transformó completamente mi relación con Dios, es entender que el Señor dice que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, que nos hizo morir juntamente con Él y que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Y habla en pasado, ¿verdad? Y es porque si yo entiendo que cada vez que yo voy a orar, yo entro en su presencia, el Señor me hace entrar a su lugar celestial. No es solamente que el Señor viene donde yo estoy, sea cual sea tu lugar donde tú oras, a tu habitación, la cocina, el lugar donde tú ores, el lugar quieto con tu puerta cerrada, sino que el Señor te lleva a su lugar celestial. Estás sentado juntamente con Cristo, es el lugar donde ocurre lo sobrenatural, donde está Él. Nosotros vamos a su presencia. Estamos con Él en el lugar santísimo y eso es como estar con el Rey. Estar con el Rey, ser llenos de Él, estar en su presencia, tener su corazón, ser llenos de su amor, ser transformados por su propia mano. Eso es lo que hace el Señor en ese lugar secreto. Y por eso que podemos traer el reino de Dios a la tierra, porque de ahí salimos llenos de su luz. Por eso que somos la luz del mundo, porque estamos llenos de Él en ese lugar secreto. Y por eso que si somos familias apasionadas por la presencia de Dios, si nuestros hijos crecen en ese lugar donde se busca la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta de manera tangible, vamos a cambiar el mundo, va a venir un avivamiento sobre esta tierra, va a venir la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, los que tienen las arras del Espíritu, los que han estado ahí, los que han sido amados y los que pueden llevar su amor a esta tierra. De eso estamos hablando cuando hablamos de estar en su presencia, cuando hablamos de buscar en su presencia, cuando hablamos de estar ahí, es estar con el Rey, ser llenos del Rey para luego salir de ese lugar, tú llevando el reino a las otras personas. Así que bueno, hemos cumplido ya el tiempo así que nos hemos asignado. Y esperamos haber aclarado qué nos referimos con ese tiempo de intimidad, a qué nos referimos con buscar la presencia de Dios, a qué nos referimos con orar, ¿no es cierto? No es tener un tiempo para presentar las peticiones, no es tener un tiempo para pensar en Dios mientras manejo o lavo platos o trabajo, sino que es un tiempo de enfocarse en el Señor y adorarlo, amarlo y escuchar su voz, ¿no es cierto? Y, y podemos partir escuchando su voz, leyendo la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. Y ejercitar nuestro sentido espiritual de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y el Señor, el Espíritu Santo, se va a encargar del resto. Así que los animamos a que entren en la presencia de Dios, a que tengan ese tiempo y que en ese lugar el Señor les hable acerca de su familia, de tu esposo, tu esposa, tus hijos,
de lo que, la dirección que el Señor quiere que tomes para tu vida, ¿no es cierto? Así que eso, amigos, esperamos que les haya servido mucho, que el Espíritu Santo se haya revelado en cada uno de ustedes. Muchas gracias por los comentarios y que salgamos con mayores fuerzas para entrar a su presencia y recibir el amor de nuestro papá y amarlo de vuelta. No podemos amarlo nosotros primero si es que no sentimos su amor primero, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que un abrazo a todos y bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones, Saludos. que estén bien. Vayan a orar.